carcinoma, un adenocarcinoma de células grandes y pequeñas. Entonces, esa dualidad digamos, de este patrón celular del cáncer hace que produzca mayor muertes en el sexo masculino. A diferencia de las mujeres, de que el cáncer, el fallecimiento por, por muerte de cáncer de mama, si bien es cierto, ha disminuido por todos los elementos, por todos los, el trabajo epidemiológico que se ha hecho y prevención, pero sigue siendo una de las patologías neoplásicas que producen más fallecimientos por muerte en el sexo femenino. Y no, a diferencia del cáncer de pulmón, no por, la complejidad de la neoplasia, sino por lo que el cáncer de mama, el carcinoma ductal, de una u otra manera, pues, lo que hace o trae como consecuencia es de que tiende a hacer mayor invasión de los linfáticos y de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, si tiende un poco más a penetrar a los vasos y a los linfáticos, la producción de metástasis es mucho mayor. Y se puede observar que la metástasis del cáncer de mama siempre va a órganos, como se dice, órganos vitales, ¿no? Pulmón, se va a cerebro, se va a hígado, se va a órganos vitales. Por eso es que produce, ¿no? O sea, la heterogenicidad en cáncer de mama no es lo que da, el porcentaje mayor de fallecimiento, sino el mecanismo fisiopatológico que utiliza el cáncer de mama. Bueno, este es a nivel mundial, ¿no? Lo que se produce básicamente, los tipos de neoplasias según los países en sí, ¿no? Vemos que algunos países, como por ejemplo el Uruguay, las Islas Guayanas, ¿no? Son los países en los cuales a nivel mundial producen mayor cantidad de neoplasias en el sexo masculino. A diferencia de que, del sexo femenino, en la cual pues varía ya el porcentaje epidemiológico de la presentación de cáncer según los países. Nosotros en Perú estamos más o menos a la mitad, ¿no? Al centro de este tipo, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Bueno, este es un cuadro que es importantísimo saber desde un punto epidemiológico en el Perú. En el Perú, de las 5 regiones en que se predominó el cáncer de estómago, básicamente, ¿no? Sobre el cervix, 3 se caracterizaban por ser regiones con alta proporción de elementos, patógenos. También en el Perú, igualmente, es la segunda causa de muerte en el cáncer de gástrico sobre los varones, ¿no? Mayores de 40 años. Esto no significa que a partir de los 40 años estamos expuestos. Yo he visto pacientes de 28 o 30 años que han desarrollado cáncer gástrico, ¿sí? En nuestro medio. Entonces, ¿por qué? Porque ya tienen toda una predisposición genética, etcétera, etcétera, ¿no? Y elementos intrínsecos que de una u otra manera han contribuido para el desarrollo de este tipo de neoplasias. Y en el caso del cáncer gástrico es la segunda causa de muerte por neoplasias en el mundo. Miren, la segunda causa de muerte de neoplasias en el mundo, pero también en el Perú más o menos ocupa ese mismo lugar. Acá básicamente para ver el cáncer más frecuente según los departamentos, ¿no? Versus el mapa de la pobreza extrema. Este es fíjense en qué departamentos se produce o hay mayor cantidad de desarrollo de cáncer. En departamentos como en Ayacucho, en Apurímac, en Abancay. Países si nosotros lo asociamos al nivel de vida o al nivel de pobreza, son departamentos que el nivel de pobreza es alto, ¿no? Son departamentos que se catalogan como de alta pobreza. Esto es la triada epidemiológica según el lugar, ¿no? Es un promedio anual de los casos notificados de cáncer según el departamento. Y verán pues que Lima ocupa más o menos el 71%. Esto no significa que en Lima pues, se desarrolla más cáncer, sino que simplemente esto es una fuente de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud, pero asociada directamente a la estimación que se dan en los hospitales. Y lógicamente tenemos que pensar que este porcentaje es altísimo. ¿Por qué? Porque las personas de provincia vienen a Lima para poder, entre comillas, tratarse su neoplasia, porque se supone que en provincia no hay institutos que puedan abortar. Entonces, en Lima este porcentaje es un poco, entre comillas, está vinculado directamente a lo que hemos hecho. Y después miren
en Huancavelica, en Ucayali, en Moquegua, en Madre de Dios, ¿no? El promedio anual de casos notificados no son lo que se estima acá. Dirían que son pocos, sí, pero son pocos ¿por qué? Porque la mayoría se vive en Calima, etc. Bueno, este es otro gráfico de casos notificados por la Vigilancia Epidemiológica del Cáncer según el año y el diagnóstico. Y vamos a observar acá que los casos notificados hasta el año 2008 más o menos fue de forma creciente. A partir del 2008 hasta el 2009 hubo cierto descenso, y hasta el 2011 y en la actualidad el aumento de los casos notificados por Vigilancia Epidemiológica del Cáncer se mantiene básicamente. Esto para poder observar básicamente tanto qué neoplasias, a qué edad y qué neoplasias según el sexo, ¿no? Según el sexo femenino, según el sexo masculino. Las edades, que son importantes, y el tipo de porcentaje de neoplasias. Pueden observar, acá podemos observar básicamente que las neoplasias se desarrollan en el sexo femenino entre los 45 años y los 60 años, a diferencia del sexo masculino, que las neoplasias la concentración de neoplasias se da generalmente casi entre los 65 y 74 años, la mayor concentración. Miren, en el sexo femenino, ¿no? Hay un abultamiento en determinadas edades, a diferencia del sexo masculino, en la cual pues, es a partir de los 45 años, donde un poquito como que se despega y el conglomerado de neoplasias se tiende a concentrarse básicamente. Entonces, tener en consideración los intervalos de edad en las neoplasias. Bueno, la etiología del cáncer, ya ustedes deben saber, pero bueno, un poco para recordarles nada más que uno de los factores etiológicos es las afectaciones de las genéticas y básicamente la supresión de algunos genes en los cromosomas básicamente. Las mutaciones puntuales que se pueden dar también asociados. El desarrollo del cáncer de mama, por ejemplo, está vinculado básicamente a algunas mutaciones puntuales que se dan en determinados cromosomas, es decir, amplificaciones genéticas, también en otras neoplasias, y las translocaciones. Delación, mutación, amplificación y translocaciones de determinados genes están vinculados directamente al factor etiológico del cáncer. ¿Qué es la carcinogénesis? Básicamente la carcinogénesis es un concepto en el cual está asociado al desarrollo del cáncer, pero vinculado directamente a alteraciones de tipo hormonal. El concepto de que las hormonas básicamente pueden incrementar el riesgo de algunas neoplasias fue propuesto básicamente por Wigner, ¿no? En el año 1912 creo, y este científico se basó en estudios sobre el efecto de los estrógenos en el cáncer de mama en ratones, y bajo esta perspectiva se planteaba la correlación que existía entre el desarrollo tumoral con factores hormonales, no solamente en el cáncer de mama, sino en el cáncer de próstata, el endometrio, en el cáncer de tiroides y en algunas otras neoplasias básicamente. En el caso del cáncer de cervix, de cuello uterino, así como los demás cánceres, básicamente un poco como ejemplo, en el sexo femenino, vemos que hay varios factores de riesgo que también son conocidos por ustedes. Uno, se cataloga que el inicio de las relaciones sexuales en edad temprana es un factor de riesgo que está vinculado al desarrollo de cáncer de cervix. La promiscuidad sexual igual, infecciones virales, por ejemplo el PVH está vinculado directamente como factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de cuello uterino. El tabaquismo, se ha podido observar que muchas personas del sexo femenino tabacómanas en algún momento han desarrollado cáncer de cervix, ¿no? Y la inmunosupresión, entre otras cosas. En el caso de los hombres, por ejemplo, en el factores de riesgo de cáncer de próstata, uno, la edad, decíamos que a partir de los 50, pero ahora a partir de los 40, antecedentes familiares, se puede observar de que un padre que ha desarrollado cáncer de próstata, de 3 hijos, uno puede estar propenso, proclive a desarrollar el cáncer de próstata. La raza, ¿no?
los ciertos cambios, ciertos cambios en la próstata, por ejemplo, hiperplasia prostática, etcétera, etcétera, están vinculados directamente con factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata. Y algunos de estos elementos como la obesidad, la dieta, el tabaquismo, también en forma indirecta se les ha asociado al desarrollo de cáncer. Desde un punto de vista del origen exógeno de la carcinogénesis, por ejemplo en el caso de cáncer de pulmón, mucho se ha vinculado al consumo de tabaco. Y el hábito del tabaquismo es responsable básicamente de al menos el 96% de los tumores de pulmón en varones occidentales. Ese porcentaje, si bien es cierto acá en América Latina, en América del Sur disminuye, pero se mantiene en el intervalo de 90 al 96%. Entonces, no estamos muy lejos de los pacientes varones que han desarrollado cáncer de pulmón en los países occidentales. A nivel nacional, hasta el año 2012, y en la actualidad persiste todavía, el cáncer de cervix en el sexo femenino es la neoplasia más frecuente, más común que se produce, seguido del cáncer de piel, de estómago y de mama, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de la localización, fundamentalmente, ¿no? En cervix, bueno, en mujeres, estómago, ambos, sexo masculino y femenino, en mama sigue siendo sexo femenino, en próstata es, como ustedes ya hemos podido observar hace un momento, de que es uno de los neoplasias más comunes, más frecuentes que se desarrollan en la actualidad en el sexo masculino. Esto es básicamente una correlación que se hace entre factores de riesgo y porcentaje de neoplasias que se dan tanto en hombres como mujeres, ¿no? Lo vinculan básicamente algunos elementos, como por ejemplo el consumo de tabaco, con el desarrollo de las neoplasias de pulmón. En el caso también, a nivel de las regiones, en la costa, se puede observar que, por ejemplo, el cáncer de cervix en el sexo masculino y femenino se da con mayor frecuencia, seguido del cáncer de mama, ¿no? Y en el sexo masculino vamos a poder observar que el cáncer de pulmón, de estómago, básicamente es el que, seguido el cáncer de próstata es el que se da con mayor frecuencia, seguido del cáncer de estómago y de los demás. En la sierra, en el sexo masculino, el cáncer de tiroides, y en el sexo femenino persiste el cáncer de cervix. Y en la selva, lo que se ha podido observar es de que en el caso del sexo masculino, el cáncer de estómago es uno de los que con mayor frecuencia se da, ¿no? Pero, y en el sexo femenino persiste el cáncer de cuello uterino. Bajo esta perspectiva, teniendo en consideración todos los conceptos que hemos señalado, el sistema de vigilancia, básicamente para poder un poco contrarrestar el desarrollo de las neoplasias, propiamente dicha, es importante conocerlo y ponerlo en práctica. Los casos confirmados de cáncer, por ejemplo en personas que van de un carcinoma, básicamente de un simple carcinoma, por este motivo no se ve básicamente que de una u otra manera se ha podido llegar a un diagnóstico certero, por todos los elementos que hemos señalado. La defunción por cáncer, si el certificado de defunción considera cáncer como una causa, pero muchas veces los médicos cuando hacen un certificado de defunción no se atreven a poner como causa de muerte el tipo de cáncer. ¿Por qué? Porque a veces hay un porcentaje significativo de pacientes que fallecen y no se llega al diagnóstico final. Entonces, tener en consideración esto. Este es el flujo de notificación de la unidad hospitalaria que notifica. Básicamente todo es el circuito en el cual el Ministerio de Salud o las unidades hospitalarias, los centros de salud, etcétera, etcétera, tienen que hacer una notificación adecuada para llegar a obtener una verdadera, unos verdaderos datos relacionados al desarrollo de del cáncer y poder hacer un control de calidad básicamente para tomar todas las alternativas de prevención de estas neoplasias básicamente, ¿no? Entonces, es un circuito de notificación que llega básicamente a la alta dirección, y esta alta dirección es la que reporta a nivel del Ministerio de Salud todas las estadísticas de las neoplasias principalmente, ¿no?
Bueno, es un algoritmo que se utiliza básicamente para poder llegar a un diagnóstico, a una presunción diagnóstica si sospecha de cáncer. Factores de riesgo, la edad, la necesidad de la epidemiología, algunos exámenes de laboratorio, como por ejemplo el PSA, algunos otros exámenes como el Papa Nicolau, la imagenología, paciente que tiene un tumor de mama, que está a partir de lo que tenga pues 30 años en adelante, que el tumor no, es doloroso, no es móvil, ¿no? La sospecha de un tumor de mama es significativo. Se hace una mamografía, una primera etapa, después se manda una ecografía que me va a precisar un poquito mejor y finalmente si se puede, si se recomienda, hacer una resonancia magnética en algunos casos. Frente a esto, lo que se opta por hacer una biopsia. La biopsia es la que me va a mí determinar, ¿no? Si es neoplasia o no es neoplasia. Entonces, si es una neoplasia, es un tumor identificado, nos quedan dos posibilidades, que el tumor sea benigno o que el tumor sea maligno. Si es benigno, bueno, hay que completar el estudio y dar su tratamiento. Por ejemplo, si es un tumor benigno de mama, es un fibroadenoma, ¿cuál es el esquema? Completar el estudio con algunos otros exámenes auxiliares, hacer la cirugía, extirpar digamos, un fibroadenoma y se terminó el caso y el control. Pero si es un tumor maligno, lo que se tiene que hacer es tipificar el tumor, qué tipo de tumor de mama es, qué grado de diferenciación es, ¿no? Hacerle el estadiaje, hacerle todo el seguimiento, darle el tratamiento y una conducta expectante, ¿no? Con los familiares con los médicos. Entonces, ese es básicamente el mecanismo en el cual uno tiene que seguir, tanto una neoplasia maligna como benigna. Ahora, digamos, algoritmo para los tumores malignos va a variar en función al tipo de neoplasia que se presenta. Va a variar, porque el abordaje, por ejemplo, la estadificación, por ejemplo, cuando hablamos de estadificación de tumor, T significa tumor, ¿no? El tamaño del tumor o el grado de diferenciación del tumor. N es si el tumor, digamos, ha comprometido ganglios o no. Y M si hay metástasis. Entonces hay un algoritmo en el cual pues, el T, el tipo de tumor, el tamaño del tumor, el subtipo, toda una serie de variables que uno pues, va a identificar en un tumor. Los ganglios es importante, por ejemplo, un tumor de mama, se hace el estadiaje del tumor, se ve si los ganglios, por ejemplo, los que están comprometidos, qué cantidad de ganglios, si hay macrometástasis o hay micrometástasis, qué porcentaje de ganglios están comprometidos y en función al compromiso de los ganglios es un esquema de tratamiento. Y si hay metástasis, ya ustedes sabrán que el compromiso es, digamos, el pronóstico no es tan bueno. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, un cáncer de mama, el estadiaje le ponen T3B, N1, M1, entonces es un tumor que el tamaño varía más de 4 centímetros, que digamos el grado de diferenciación es moderadamente diferenciado, ¿no? N1 significa que sí hay ganglios comprometidos, hay ganglios comprometidos por la neoplasia, y el M1 significa que hay metástasis, o sea, se ha podido identificar la metástasis de repente en pulmón, de repente en hígado, etc. Entonces, la lectura del TNM es importante porque nos está prácticamente simplificando el tipo de tumor en el cual estamos tratando. Bueno, considerar también que hay fichas epidemiológicas en cáncer de mama. Así como nosotros en patología manejamos protocolos de neoplasia, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama tiene todo un protocolo, así, algo parecido a esto, ¿no? Un protocolo en el cual digamos, se tiene que identificar qué tipo si es un carcinoma de mama, sí, qué tipo de carcinoma es, si es ductal, es lobulillar, etcétera, acinar, etcétera, todo eso. En segundo lugar, el grado de diferenciación, si es bien, moderada, pobremente diferenciado. Si hay infiltración vascular, si hay infiltración linfática, si hay infiltración perineural, ¿no? La cantidad de ganglios que están comprometidos, ¿no? Los bordes quirúrgicos, o sea, es todo un protocolo que para cada neoplasia existe, y eso nosotros tenemos que al microscopio poder digamos, completarlo de forma sistemática, lógicamente analizando la muestra, y ese reporte, ese protocolo de la neoplasia, si no se hace bien,
lógicamente el oncólogo no va a tener las herramientas como para poder plantear un esquema de tratamiento frente a la paciente. Si se hace de forma adecuada, bien sistemático, eso le va a servir tremendamente al oncólogo para su esquema de tratamiento y por lo tanto el beneficio es para la paciente. En el caso de los linfomas, por ejemplo, el linfoma Hodgkin, no Hodgkin, dentro de los linfomas no Hodgkin hay una serie de linfomas, los linfomas tipo B y tipo T. Dentro de los B hay una gama de entonces lo que los oncólogos necesitan es que nosotros le digamos qué tipo de linfoma es, T o B. Antiguamente el linfoma no Hodgkin y punto. Después T o B, y dentro de los B toda la gama, los subtipos, porque para cada subtipo de neoplasia, para cada subtipo de linfoma tipo B hay un esquema de tratamiento que se traduce en las dosis, en el tiempo de tratamiento y en el esquema propiamente dicho que se utiliza. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros, los médicos, aportar, ¿no? Los patólogos tenemos que aportar eso para que el enfoque de tratamiento sea en forma certera. Bueno, es una ficha epidemiológica que ya la van a ver más o menos. ¿Cuáles son las recomendaciones y conclusiones? Uno, aprender a realizarse los autoexámenes, tanto en hombres como en mujeres. La vacuna de exámenes por periodos, que eso, bueno, pues son políticas de salud. Impulsar programas de estilo de vida saludable. O sea, pues muchas veces acá, cuando uno está pues en una edad, digamos, entre 20 y 30 años, no le interesa comer comida chatarra, soy estudiante de medicina, como donde quiero, a veces no como, etcétera. Todo eso trae como consecuencia problemas gastrointestinales, etcétera, etcétera. Ya no le cuento porque muchos de ustedes lo están viviendo en la actualidad. Tratemos de mejorar el estilo de vida. A veces pues uno se va a comer comida chatarra, sí, perfecto, no me pasa nada, pero eso yo les aseguro que acá 5 o 8 años van a traer consecuencias. Algunos que toman, fuman, eso igual también. Tampoco les digo que sean pues tranquilos, como digo zanahoria, pero no, pero hay que dosificar eso. Y lo importante también tener en consideración esto, ¿no? Protección ante radiación, no solamente cuando vayan a la playa, etcétera, etcétera, bueno, todo lo que ustedes saben, sino cuando se expongan a elementos físicos, químicos y biológicos. Yo les insisto una vez más de que cuando vayan a los hospitales, porque ya van a estar ahí, van a por lo menos vivir en el hospital, tomemos todas las medidas preventivas del caso en lo que es bioseguridad, porque he visto a muchos colegas que han fallecido no solamente por enfermedades, por ejemplo, como tuberculosis, sino porque no han tomado las medidas preventivas del caso y han desarrollado algunas neoplasias. Y si a eso asociamos la parte genética, que muchos de nosotros de repente podamos tener, ¿no?, cierta predisposición genética para desarrollar un determinado cáncer, entonces con mucho más razón tenemos que tomar todas las medidas preventivas del caso, ¿no? Conclusiones. Actualmente en nuestro país no se toman en cuenta los factores de riesgo para el cáncer solo hasta que ocurre, a pesar de tener información disponible, lo que le estamos dando. Eso es un poquito, no se tiene que investigar más. Se deberían implementar o impulsar los programas para tener un estilo de vida saludable, que es un factor muy importante en la aparición del cáncer. Eso también se está dando, pero a medias, porque en la televisión salen esos productos de las etiquetas, etcétera, etcétera. Muchos decían, estamos tomando leche, pero la leche que tomaban no era leche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tener en consideración eso. En las ciudades con similar desarrollo económico, la prevalencia de los distintos tipos de cáncer es similar. Ustedes han visto ya que, por ejemplo, hay muchas neoplasias que se desarrollan acá en Perú o en América del Sur y que están un poco, casi los porcentajes de la incidencia son casi iguales con en el occidente, etcétera, etcétera, ¿no? Las mujeres tienen una mayor prevalencia de cáncer, ya que en ellas suele ser las únicas con cáncer de cervix, mama y ovario, ¿no? Entonces, eso tener en consideración. Bien, hay mucho que hablar en la parte epidemiológica. Yo lo que sí les recomiendo de que no sean médicos especialistas de la especialidad, ¿no? O sea, subespecialistas, sino la medicina es un todo y los médicos como nosotros tenemos que tratar de utilizar todos estos elementos, todos estos conceptos para poder llegar a un diagnóstico certero, adecuado, en un tiempo determinado, y el tratamiento yo les aseguro que va a ser positivo para el paciente y digamos la satisfacción para cada uno de ustedes. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.